Bien, el fin de semana ciertamente nos distrae, nos despeja la mente, lo que no significa que dejemos de hablar de cosas importantes que necesitan quizá atención inmediata. Quiero que nos regalemos estos minutos para hablar sobre la depresión. Así es, ¿cuáles son las principales señales, ¿no?, de alerta para identificarla y actuar rápidamente? No solo a nivel personal, ¿no? Reconocer si quizá hay una depresión por allí dormida, pero también mirar hacia los costados, ¿no? ¿Qué pasa con algunos compañeros de trabajo? ¿Qué pasa con miembros de nuestra familia? ¿Podemos o no intervenir? ¿Cómo ayudar? Si prestamos atención justamente a estas señales. Voy a presentar a nuestra invitada. Estamos con Lisette Paulet. Ella es psicóloga, decana además de la carrera de psicología de la Universidad Científica del Sur. Y no es la primera vez que está aquí en Activado, así que felices de recibirla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lisette? Hola, ¿cómo están? Feliz año, feliz día. Año también. ¿Qué tal? Qué gusto de estar con ustedes nuevamente. Este programa, de verdad, aparte de ser muy dinámico, nos activa, como su propio nombre lo dice, desde muy temprano, y es lo que justamente necesitamos para poder prevenir y combatir la depresión. Por supuesto. Sobre todo si estamos a un día de poder celebrar esta comunicación tan importante de la lucha contra la depresión, que es el día de mañana, ¿no? Así es, estamos en el marco, ¿no?, de esta fecha, y a propósito de ello es que estamos reunidos. Vamos a activar, como bien dice el programa, nuestros ojos, nuestros sentidos en general, el corazón también, para identificar esas señales que muchas veces, no sé si sea la temporada, ¿no? Nos cuesta mirar hacia adentro, porque en el verano, digamos, todo es más ligero, ¿no? Todo Exacto. pasa más rápido, andamos cada quien en su nota, pensando pues en la salidita, en esto, por aquí, por allá, y quizá esa depresión es un poco olvidada, ¿no? Exacto, ¿no? Estamos iniciando un nuevo año y con estos nuevos retos también, no solamente en la vida profesional, personal, laboral, sino también tiene que ser un reto psicológico, un reto de salud mental, y sobre todo este día que nos invita a poder reflexionar de qué tanto estamos cuidando nuestra salud mental, además de nuestra salud física, ¿no? La depresión es una causa muy importante, casi lo denominan una epidemia a nivel mundial, según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, y no nos damos cuenta, ¿no? Y como tú dices, estamos empezando el año con mucha energía, pero ¿cuánta de esa energía es real? Y si las actividades que hacemos no son efímeras, claro, y por ahí ponemos bajo la mesa, bajo nuestra alfombra, de repente esos pendientes que tuvimos el año pasado en nuestra reflexión de cómo nosotros nos comportamos, cuáles fueron nuestros retos personales, cómo evitamos la adversidad o cómo enfrentamos esta adversidad de la mejor manera. Empezamos un nuevo año y creo que deberíamos empezar también nuevos objetivos personales. Extraordinario. Hablabas tú sobre esta nueva epidemia, y me gustaría agregar que fue una epidemia que se visibilizó muchísimo con la llegada de la pandemia. Exacto. Del COVID-19, ¿no? Sí. Una epidemia que la mayoría de veces no es atendida, lamentablemente. Sí, y te cuento por qué. Antes del COVID, nosotros en nuestro país, sobre todo, y algunos otros países también, no creíamos mucho en que necesariamente necesitábamos a un psicólogo. Exacto. Para una consejería, para una orientación, o simplemente para atender nuestra sintomatología, lo que nosotros llamamos características de cierto cuadro de depresión. Post-COVID, todo el mundo quiso creer en los psicólogos y también en los médicos psiquiatras, con los cuales trabajamos muy de la mano y de manera muy estrecha para sacar adelante el tema de salud mental en nuestro país. Entonces, eso nos favoreció, lamentablemente hablándolo, ¿no? Porque claro, ahora nos hemos vuelto más visibles, nuestra profesión es más respetada, ¿no? Hay menos prejuicio, ¿no? Exacto, es menos prejuicio, hay menos estigmas de poder acudir a un psicólogo. Ahora se ha vuelto un lujo, y incluso dicen, oye, ¿a qué psicólogo vas? ¿Y qué tal es? ¿Me lo aconsejas? ¿Está colegiado? ¿Me puede atender? No, y es maravilloso que se den ese tipo de conversaciones que antes eran un tabú, hay que decirlo claramente. Es una riqueza mental, porque si tú escuchas a tus amigos, dicen, no, eso no me da salud mental, no, eso me desgasta físicamente, no, por mi salud mental tengo que ir al gimnasio, o tengo que ir a correr, o tengo que ir al parque a disfrutar, claro, o como tú dices, empieza el fin de semana y quiero ir a la playa simplemente a caminar, no necesariamente a pasar el día con la familia, ¿no? Es decir, disfrutar de las cosas tan simples de la vida también nos puede ayudar a prevenir los cuadros de depresión. Ahora, creo que es importante, antes de hablar de las señales, Lisette, que nos hagas una definición de depresión, ¿no? Exacto. Porque también entran en este concepto
muchos estados, ¿no? Y no hay que banalizar tampoco la depresión como diagnóstico. Tal ¿No? cual. A veces uno tiene una pequeña tristeza o un bajón y decimos, no, estoy con depresión, ¿no? Nos vamos a ese otro extremo, ¿no? Exacto. O la negación. Nos victimizamos. O asumir también que hay una depresión cuando quizá no, estás en un mal momento. ¿Cómo hacer esa diferencia? ¿Cómo podrías tener una definición clara para nosotros, por favor? Excelente. Y viene el momento de la psicoeducación que yo siempre digo. De hecho, en las clases, en la universidad, siempre les digo a los estudiantes que lo más importante de poder atender a una persona es primero educarla en emociones. Y nosotros lo hemos denominado la psicoeducación, donde finalmente hacemos un marco teórico de lo que es la definición de la depresión, ¿no? Que es un trastorno de salud mental y que es un trastorno que tiene una causa, tiene consecuencias, pero también tiene tratamientos, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, ese trastorno de salud mental puede pertenecer a cualquier persona de cualquier condición de salud física, en edades, en género, en sexo, en condición económica, no discrimina ninguna condición a nivel mundial en las personas. Es un cuadro que puede afectar tanto el nivel físico como el nivel mental. Un trastorno de salud mental es una alteración a nuestro comportamiento y también nuestro nivel cognitivo. Tiene una causa neurobiológica y podemos también, lo primero, descartar si hay algún antecedente de salud mental en la familia. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Preguntar si los hermanos en algún momento, de repente los padres o los abuelitos o los tíos han tenido o presentan algún cuadro de salud mental. Esa es mi primera alerta. Muy bien. Para poder decir, ok, entonces yo soy proclive a que podría tener también este cuadro de depresión. Una segunda alerta para poder detectarlo es cómo están mis estados de atención. Estoy desgastándome físicamente o mentalmente mucho, estoy durmiendo mucho, estoy durmiendo poco, me está dando insomnio, otra alerta más importante. O de repente ya no tengo muchas ganas de comer o tengo muchas ganas de comer y ahí están las altas y los bajas extremos, también. ¿no? Exacto. De mi comportamiento en temas de salud integral. Como tú bien lo has dicho, cuando yo presento alteraciones en mi comportamiento o dejo de sentir placer en las actividades o en los hobbies que yo normalmente hacía, entonces es una primera alerta. Nosotros tenemos dos palabras importantísimas en psicología para poder medir estos comportamientos alterados en la adaptación de una persona: la frecuencia y la intensidad. Entonces, si un comportamiento negativo tiene alta frecuencia o cada vez que pasan los días de repente se vuelve más inestable en nosotros y la intensidad sube, quiere decir que algo está pasando conmigo. Entonces esas serían las primeras alertas, ¿no? Y en los niños, porque no hay que olvidarnos de ellos, sí, por favor, ¿no? La irritabilidad, el comportamiento alterado, ¿no? El que ya no genere placer con sus propios juguetes o de repente no le gusta estar con otros amiguitos o no está rindiendo académicamente de manera adecuada. Entonces, en general, si mi comportamiento se ve alterado, tengo que observar e incluso hasta notar cuántas veces no me levanté y seguí durmiendo de largo tantas horas, o cuántas veces me levanté en la noche, o cuántas veces dejé de comer, o cuántas veces me volví irritable con un tema común y corriente, ¿no? Porque a veces solemos estar de repente en reuniones familiares y hay algún tema que sale en la mesa y nos volvemos totalmente irritables y nos ponemos a la defensiva. Entonces, algo está pasando con esa persona que ya no está siendo la misma responsablemente emocional para poder asumir estos retos de la vida, ¿no? Como adaptación. Claro, y ahí viene el reconocimiento también de necesitar a un tercero, ¿no? De necesitar ayuda profesional. Quiero profundizar en lo que mencionaste sobre los menores de edad y niños en nuestro país, porque hace algunos días justamente llegó a mí información que me gustaría que tú valides, ¿no? Perú registró 1.7 millones de menores con depresión durante el 2023, una peligrosa cifra récord no vista en décadas. Es información de Infobae. La cifra corresponde a menores entre 6 y 17 años de edad, una cantidad que muestra un aumento del 85.3% respecto al 2022. Exacto. ¿No? Y yo al inicio de la entrevista hablaba sobre abrir nuestros ojos también sobre terceros, ¿no? Y me encantaría saber también como padres cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿no? Sean niños, sean adolescentes, para estar alertas también a sus señales, porque quizá ellos
no hacen ese ejercicio de introspección aún. Imagínate, o sea, a los padres les cuesta poder interactuar con sus emociones porque no de repente tuvieron la educación que hoy tienen en los colegios y Así de muy es. pequeñitos, ¿no? Yo veo a mis sobrinos y ellos hablan de las emociones todo el día. Ay, qué Hasta lindo. clases de yoga tienen en el colegio y me parece genial porque ellos saben cuándo poner límites a sus emociones, como las llaman, no lo son, pero las llaman negativas, ¿no? Claro. Como la irritabilidad, el enojo, Claro. por ejemplo, o la molestia sobre algo, ¿no? No me quieren dar el juguete que yo quiero y me pongo muy molesto, empiezo a gritar, empiezo a estar muy irritable o dejo de comer o dejo de jugar con lo que antes hacía. Entonces los padres tienen que también estar alerta a la conducta de los niños, ¿no? Cuando, por ejemplo, la profesora o la psicóloga del colegio dice algo está pasando con tu hijo, es importante poder iniciar una observación más escrutinio y incluso podemos llevarlo a un especialista para que converse primero con el niño, ¿no? Y dejar de lado estas etiquetas que solemos hacer, que el niño parece que tuviera este diagnóstico o este tal diagnóstico. No Y volar cuando no necesariamente es tenemos la académico. información. Exacto, y no necesariamente es académico, sino que es un tema emocional, llámese podría ser depresión, que ha aumentado las cifras efectivamente, y que esto está calando al lado académico. Hay que aprovechar que estamos un poquito más de tiempo con los niños en casa para poder observar un poco más el comportamiento Claro. y la calidad de sueño y la calidad también de alimentación que tienen, ¿no? Aprovechemos estas vacaciones, Ujú. ¿no? Que no están yendo a la escuela para mirarlos verdaderamente, ¿no? Para conectar con ellos, con cómo se sienten. Algo que también quisiera que tú por favor nos aclares, ¿no? Una persona con depresión tiene que verse triste necesariamente todo el tiempo, porque eso es algo que se piensa mucho también, ¿no? Exacto. Y te dicen, no, pero no creo que tengas depresión. No, ella no tiene depresión, ¿qué va a tener depresión? Dicen, ¿no? Es de verdad muy complicado poder explicarles a los niños, a los adolescentes, que es otro grupo también etario muy importante de poder atenderlos, y a los adultos jóvenes y a los adultos mayores, explicarle que una tristeza que viene de un duelo, por ejemplo, es una tristeza adaptativa, Claro. que tiene un inicio y tiene un final. Y que es natural. Sí, exacto. Es una defensa que hace tu cuerpo, tu comportamiento, tu mente ante una situación adversa. Por ejemplo, en COVID, muchas de nosotros probablemente hemos perdido a algún familiar cercano y obviamente estábamos dentro de un cuadro de depresión. Pero ojo, hay que hacer una diferenciación, que estar triste, y ahí viene otra vez las palabras mágicas, la frecuencia y la intensidad. Estar triste no significa estar tanto tiempo triste como medio año, 1 año, 2 años, eso ya no es una tristeza. Claro. Pero si después de una situación adversa, cualquiera, no solamente de duelo, tú te sientes triste, como por ejemplo terminar con la pareja, terminar el ciclo educativo, terminar 1 año, o dejar de ver a mis amigos, Un ¿no? trabajo. Como lo ha pasado, o estar fuera de un trabajo, es un duelo adaptativo y la tristeza va a ser de lo más normal. Es decir, hay que convivir también con nuestras emociones, Claro. llamadas negativas, pero que no son negativas, porque eso nos da el impulso para conocer las emociones positivas, la alegría, el amor, la felicidad y el constante contacto físico que también tenemos que tener con la naturaleza, pero también con la parte social, para poder potenciar nuestras emociones y activarlas, como en este programa que lo hacemos todos los días contigo, y poder diferenciar que hay 3 niveles de depresión: el leve, el moderado y el grave. Entonces, no necesariamente los 3 niveles necesitamos especialistas, sino que podríamos ser en el leve y el moderado una consejería y una orientación. Pero cuando ya estamos en un nivel moderado y grave, podríamos iniciar una psicoterapia, que es un tratamiento un poquito más especializado, y quizás hasta una medicación recomendada, claro está, por un médico psiquiatra. Por ello que hay que visitar a los especialistas, porque ojo, esa diferenciación entre una depresión leve, moderada y grave la tiene que definir también y hacer un profesional o una profesional de la salud mental, ¿no? No vale mirar hacia adentro nomás y decir, yo creo que estoy en moderado, estoy en leve. No, Exacto. seamos un poco más serios con nuestra propia salud mental. Cuidemos de nosotros este 2024, que ese sea, como dijo nuestra invitada Lisette, uno de los propósitos más importantes para este año. Muchísimas gracias, Lisette, por habernos acompañado. Si nuestros oyentes tuvieran más consultas, quisieran ubicarte, ¿pueden hacerlo?
Sí, claro, yo estoy en LinkedIn, ahí como Lisette Paulet, decana de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur. En las redes, de verdad que a veces me escriben por interno y podría derivar también al staff de docentes que los cuales tenemos, los cuales también hacen consulta privada, porque es importante no dejar la práctica y solamente dictar clases, ¿no? Siempre es importante estar con lo que pasa en el día a día para también llevarlos a la parte educativa y la parte de la universidad.